Ayer el PAN, más precisamente el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que iba a denunciar al doctor Hugo López-Gatell. Denunciar, o sea, por negligencia y por otro tipo de cuestiones que vamos a comentar ahora mismo. Esta es una noticia de Latin US o Latinus o como sea, ¿no? Este portal de Loreto Mola, que en realidad podría haber sido cualquiera, ¿no? Está solamente citando los hechos. Entonces vamos a mencionarlos como tal. Dice, el PAN presentará una denuncia a la Fiscalía General de la República contra el subsecretario López-Gatell por omisiones y negligencias en la atención y desempeño frente a la pandemia COVID-19. En un comunicado, el dirigente nacional de Acción Nacional indicó este domingo, o sea, ayer, que el lunes, o sea, hoy, será presentada esta denuncia, ¿no? Y algunos de los argumentos, ¿no?, que pone. Bueno, creo que es mejor, y vamos a presentarlo como tal, creo que es mejor escuchar primero la respuesta del doctor López-Gatell que ayer le hicieron respecto a esta pregunta. Escuchamos su respuesta y después vamos a los argumentos de la denuncia que le van a poner y comentamos si hace sentido o no, ¿no?, lo que está pasando. Entonces, esta es la respuesta de López-Gatell. Pues ahora sí que, ¿cuál es su postura de que mañana los panistas van a acudir a la FGR para presentar una denuncia de hechos en contra de su persona? Ellos alegan que son por omisiones y negligencias en el manejo de la pandemia. Avísenme si se escucha, porque ya he compartido videos que nada más se escucha mi voz, pero no se escucha el video. Según yo se debería escuchar, pero cualquier cosa me avisan. Quiero su postura, si es tan amable. Pues ninguna postura, yo no me meto en política electoral. Cualquier partido político tiene derecho a expresarse o a hacer acciones según corresponda o según se apegue a la ley. No hay duda de que en periodos preelectorales los partidos políticos tienen la necesidad de mostrar que están activos y que tienen alguna función pública que la sociedad pudiera apreciar. Adelante, que todo el mundo actúe según su conciencia y ojalá para el bien público. Eso es básicamente lo que dice el doctor López-Gatell. Desecha un poco las acusaciones o esta denuncia como una cuestión político-electoral. Y evidentemente tiene un componente fuerte, ¿no? Político-electoral. El PAN está urgido de dar cualquier tipo de resultados, de ser relevante, de surgir como la principal oposición a López Obrador, que hoy en día pues quizá recae en grupos, ¿no?, como Frena, como Javier Lozano, o sea, como Felipe Calderón, ¿no?, que ahora es Twitstar, ¿no?, y ayer fue al INE a presentar su inconformidad, pues recabó como a 50 personas que le siguieron, no sé, o sea, no hay una organización en la oposición todavía, ¿no? Y Marco Cortés, como en su rol de presidente nacional del PAN, pues está presentando esta denuncia, ¿no? Pero vamos a ver sobre los argumentos que están presentando, cuáles pueden tener razón, cuáles no, ¿no? Y cuál, o sea, simplemente es una falacia, ¿no? Vemos. Dice, resultó increíble que a pesar, esto es Marco Cortés, es la declaración que dijo ayer, que a pesar de lo que sucedía en otros países y que ocurría algo parecido en México, el gobierno federal decidiera vender millones de cubrebocas a China y luego recomprarlos a un precio mucho mayor a lo que se vendieron originalmente. Digo, esto es fácticamente falso. O sea, México no vendió los cubrebocas y después compró los mismos, más caros. O sea, eso no ocurrió. O sea, simplemente es una mentira. En México sí vendió cubrebocas a China cuando China lo estaba pasando muy mal. O sea, China es productor de cubrebocas. México también es productor de cubrebocas. Pero ellos no se estaban dando abasto, o sea, para el mercado internacional y para su mercado interno. Entonces México, en un acto, ¿no?, solidario, pues le vende cubrebocas a China y después, ¿no?, cuando ellos se estabilizan y México, o sea, llega a un exceso de demanda de cubrebocas y de otro tipo de insumos, pues compra, no nada más a China, sino a Estados Unidos, a Rusia, a quien de donde pudiera sacar cubrebocas, pues los compró, ¿no? O sea, y de nuevo, México es productor de cubrebocas también, hay que dejarlo claro. Entonces, a Marco Cortés, ¿no?, y a la oposición no le gustó esta cuestión. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Negarle la venta de cubrebocas a la principal potencia comercial del mundo? O sea, crear tensiones comerciales en medio de una pandemia.
¿Esa era la respuesta de Marco Cortés? Digo, honestamente a mí me parece absolutamente ridículo lo que propone, ¿no? Como una solución, como una cuestión factible, pero México no está en condiciones de hacer guerras comerciales, cabrón. O sea, no somos ni Estados Unidos, ni somos China, ni somos, no somos una potencia mundial en comercio o en economía o militar. O sea, tío, somos la economía 14 del mundo, pues, pero contra la 1 o 2, difícil, ¿no? De difícil ponerse. Entonces, bueno, ese es uno de los argumentos. Otro de los argumentos dice: cada decisión y cada contradicción nos ha llevado a la crisis sanitaria actual y debe investigarse las acciones responsables, empezando por Hugo López-Gatell, persona a cargo de la pandemia. Entonces, bueno, pues sí, acabas de denunciar, van a investigar si hay contradicciones, si hay omisiones, si hay cualquier cosa. Ok. La denuncia plantea que la autoridad investigadora debe ahondar en la búsqueda de elementos probatorios para que se determine si las autoridades administrativas del gobierno federal, a través de Hugo López-Gatell, tomaron en serio la pandemia. O sea, bueno, tomaron en serio la pandemia, se implementaron las acciones correctas y las mejores prácticas internacionales, argumentó. Entonces el argumento es: no tomaron en serio la pandemia, no se implementaron las acciones correctas, ni las mejores prácticas internacionales. Lo cual es, de nuevo, completamente falso. O sea, México lo tomó más en serio que Estados Unidos, lo tomó más en serio que los países europeos, incluso que varios de los países europeos occidentales que tuvieron y siguen teniendo pandemias proporcionalmente mucho más severas que las de acá, en términos de pérdida de vidas humanas, en términos de el rebasar las capacidades hospitalarias de ciertas ciudades importantes, o sea, de capitales, de centros urbanos extremadamente fuertes, como Londres, París, Roma. Esto, se tomó en serio la pandemia. Pues, güey, se informó y se empezaron las conferencias matutinas y se empezó a informar y se empezó la detección de posibles contagios probablemente un mes antes o casi un mes antes de que se encontrara el primer contacto. O sea, esto empezó, desde finales de enero. Ellos iniciaron la preparación. Desde inicios de febrero empezaron a implementar distintas cuestiones como controles, como vigilancia, etcétera. Y a finales de febrero se detecta el primer caso. De hecho, solamente porque implementaron todas estas acciones pudieron identificar los primeros casos, que recordemos vinieron de Italia, de personas que tenían negocios allá y felizmente viajaron y regresaron y pues trajeron el bicho. Entonces, claro que se tomó en serio, tomar en serio, pues, güey, se tomó en serio, se multiplicó el presupuesto de salud en 40,000 millones de pesos, güey. O sea, si eso no es tomarlo en serio, no sé qué es tomarlo en serio. No, si se implementaron las acciones correctas y las mejores prácticas internacionales, México no inventó absolutamente nada. O sea, me encantaría decir que México es pionero en la detección y atención se hizo copy-paste literalmente de qué recomienda la ONU, qué recomienda la OMS, lo hacemos en México. Listo. Rastreo de contactos, lo implementamos. ¿Cómo se llama? Limitar la movilidad, lo implementamos. Cuarentena, lo implementamos. Al pie de la letra, cabrón. Al pie de la letra. Y el último argumento, ¿no? Bueno, hay algunos más, pero este es el último que vamos a atender. Si ambos se pusieran cubrebocas, ¿no? Presidente y López Obrador, habría muchísimas personas que serían su ejemplo. Parece que no se dan cuenta del daño que hacen a la población o que, dándose cuenta, lo hacen con dolo, detalló. Entonces, el último argumento de Marco Cortés es: se pudieran salvar vidas si el presidente y Hugo López-Gatell usaran cubrebocas. Y quizá esto es el único resquicio o verdad a medias que están presentando, ¿no? Y voy a decir por qué. Evidentemente, ¿no? La sociedad mexicana es una sociedad, ¿no? de personas conscientes, personas adultas, personas que entienden la emergencia sanitaria, ¿no? Que entienden lo que es una enfermedad, entienden lo que es un virus y entienden que es potencialmente letal. Entonces, hoy en día tenemos acceso a información de todo el mundo.
Y desde que se tomó en serio en el gobierno y se empezó a informar, la gente empezó a prestar atención. Digo, estoy hablando en general, o sea, porque evidentemente, o sea, todos hemos visto comentarios y hemos sabido de personas y hay videos, ¿no? de algunas personas que están más allá de cualquier argumento, ¿no? Más allá de la razón, más allá de la evidencia. Ok, o sea, esas personas existen en México, existen en cualquier parte del mundo y no, o sea, no las vas a convencer. O sea, lo siento. En todas las sociedades hay un porcentaje pequeño, muy pequeño de la población que no responde a la evidencia. Responde a sentimientos, responde a lo visceral, responde al odio, ¿no? Contra López Obrador y López-Gatell, o una versión visceral, pero no responden a la razón. Digo, eso ahí está, ¿no? También. Y no las vas a convencer. Si el presidente usa o no usa cubrebocas, es absolutamente irrelevante para estas personas. Ahora, el argumento que yo haría es que sí existe un porcentaje de la población. ¿Cuánto es? No lo sé. Pero sé que existen un porcentaje que sí toma al presidente como un ejemplo a seguir, como una guía moral. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer una anécdota. Tengo un amigo, ¿no? Que, y esto fue en el primer año de gobierno de López Obrador, los primeros meses incluso, si no mal recuerdo, que me contó que estaban, no me acuerdo, un fin de semana, ¿no? Almorzando con su familia, y llega su papá, ¿no? De la tienda, y le dice a la mamá, ¿no? ¿Qué crees, no? Que o sea, acabo de hacer las cuentas y creo que me dieron, no sé, 50 pesos de más, ¿no? De cambio en la tienda o los abarrotes, lo que haya sido. Y la mamá le responde, ¿no? No, ¿sabes qué, viejo? Yo creo que pues, hay que regresarlos, man. O sea, no, pues échate una carrera o al rato que puedas, pues vamos a regresarle el dinero, porque acuérdate lo que dice el presidente, ¿no? Que hay que hacer derechos y hay que, ¿no? O sea, ya hay un cambio y el cambio está en nosotros, ¿no? Y bla, bla, bla. Entonces, y efectivamente, o sea, eso sucedió. O sea, ¿no? El papá después pues, fue a dejar el dinero. Ahora, digo, esto pudo haber sido cualquier ejemplo, ¿no? O sea, acuérdate, no las enseñanzas de la Biblia, o acuérdate, o sea, cualquier guía moral, pero el argumento en la realidad que usó fue el del presidente. Entonces, sí hay un porcentaje de la población que ve al presidente como un ejemplo. Y hemos visto en la calle, ¿no? Y hay videos en redes sociales de gente que argumenta en la calle, pues es que si no lo usa el presidente, ¿por qué lo voy a usar yo? ¿No? Yo no quiero usar cubrebocas, pues no es necesario, ¿no? El presidente no lo usa, pues yo no lo voy a usar. Entonces, de nuevo, es un porcentaje minoritario. O sea, si tú le preguntas a la oposición, probablemente te va a decir que son 50% de los seguidores de AMLO o 80% de los seguidores. O sea, evidentemente esto es ridículo. Pero sí hay un porcentaje de la población. ¿Cuánto es? Quizás sean 1000 personas en todo el país. O sea, que sigan el ejemplo de Andrés Manuel, ¿no? O sea, pon tú que sean 1000 personas, 2000 personas de los 120 millones de habitantes de este país, ¿no? Casi 130 ya. Solamente por esas personas valía la pena dar el ejemplo. O sea, que López Obrador y Hugo López-Gatell usen todo el tiempo cubrebocas no es instrumental si lo pones en proporción para combatir o no la pandemia. O sea, claro que no. Pero dar un buen ejemplo hubiera ayudado, y todavía puede hacerlo, a ese porcentaje mínimo de la población que siguen el ejemplo de estas personas. Ese es quizá el único esbozo de argumento que le podría conceder a Marco Cortés con todos estos, ¿no? Atenuantes y calificativos que le pongo. O sea, no es directo, ¿no? Como él dice, millones de personas o miles y miles y decenas de miles de personas se hubieran salvado si tú usabas cubrebocas. O sea, no, o sea, no es así, no es directo, no es simplista, no es A más B igual a C. O sea, no es López Obrador más cubrebocas igual a 60,000 personas salvadas. O sea, no, güey. O sea, así no funciona la realidad. La realidad es un poquito más compleja que el simplismo que ocupan varias de estas personas. Pero bueno, ahí voy a dejar el comentario. Evidentemente todo esto tiene, como dice Hugo López-Gatell, un tinte fuertemente electoral. Ya vienen las elecciones del siguiente año, las elecciones más grandes de la historia del país. Hay que informarnos mucho, hay que ver los candidatos, candidatas y las plataformas políticas. Y por favor evitemos en la medida de lo posible, porque sé que mucha gente ni siquiera tiene el tiempo de informarse y no la culpo, sobre las candidaturas. No sé quiénes
O sea, quién es la persona que está postulando, de dónde viene, a quién está representando, cuál es su plataforma, cuáles son sus propuestas, me convienen o no, y decidir racionalmente. Evitemos votar en la medida de lo posible por camisetas, por partidos políticos, por los colores que me gustan, o porque mi familia siempre vota con este partido, entonces yo siempre voy, y mi papá votó por López Obrador, entonces yo voy a votar por, o sea, evitemos simplismos en la medida de lo posible, vamos a informarnos y aquí vamos a estar comunicando cualquier cosa que surge al respecto. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.